La palabra de la cruz, dice el apóstol Pablo, es tropiezo en principio para los judíos, es locura para los gentiles, para los que no eran judíos, pero para nosotros los que somos los llamados, dice Pablo, la palabra de la cruz es poder y sabiduría de Dios. Qué hermoso mensaje, ¿no? Porque muchas veces no comprendemos en profundidad cuál es el significado justamente de estas palabras. Si miramos en realidad estas expresiones de la Biblia, locura, poder, sabiduría, Pablo menciona de esta manera los diferentes sentimientos y pensamientos que tienen con respecto a la cruz, las tres clases de personas que dividen a la humanidad: judíos, gentiles, es decir, los que no son judíos, el resto de la humanidad, y los llamados, los cristianos, que en definitiva son llamados de entre los judíos y de entre los gentiles. Amén. No es que sean de alguna otra nacionalidad o que vengan de otro planeta, sino, como bien dice el texto, los llamados de entre el mismo pueblo judío y también como de entre los gentiles. De tal manera que podemos analizar rápidamente estas tres cosas a la luz de la palabra de Dios. Para los judíos, que esperaban un Mesías que hiciese grandes proezas, espectaculares milagros y que los liberara del dominio, especialmente de Roma, el mensaje de la cruz era como un insulto, como algo que realmente no podía congeniar, no podía estar acorde con las esperanzas y expectativas mesiánicas que ellos tenían. Porque ellos estaban esperando un Mesías que los liberara justamente de la dominación de Roma sobre ellos. Por supuesto, las profecías y las promesas están en la Biblia desde la antigüedad, pero cada cosa tiene su tiempo para Dios, ¿o no es así? Y lo que ellos no podían comprender, que para ese tiempo, en realidad la venida del Mesías no iba a significar justamente eso, sino que verdaderamente, como Jesús predicó y anunció, Él venía a traer el reino de Dios, pero no como un reino político, territorial, geográfico, sino como un reino espiritual que se debía instalar en el corazón de aquellos que creyesen en el mensaje del Evangelio. Qué importante esto, ¿no? De todas maneras, ellos estaban en una situación muy complicada. Bien dice el Evangelio de Juan que el Señor vino a los suyos. ¿Y quién eran los suyos? Cuando dice eso, ¿a quién se está refiriendo? Exactamente, vino al pueblo de Israel en primera instancia. Pero dice la palabra que los suyos, que tenían una expectativa diferente, que estaban esperando un Mesías de otra clase, no lo recibieron, no pudieron recibirlo. No aceptaron que Jesús fuese el Mesías, el enviado, el ungido, el Cristo de Dios. Y por ese motivo tropezaron en el Señor. No pudieron aceptar que Jesús fuese realmente el Mesías. Un Mesías que vendría para liberarlos, pero que iba a morir en una cruz. Para ellos era inconcebible. Para ellos, que tenían una imagen y una idea tan diferente, tal vez de un Mesías que iba a venir como un gran conquistador con carruajes y estuviera dominando al imperio y estuviera gobernando al mundo, ahora tener que aceptar a un Mesías que iba a morir como un vil criminal o un vil sedicioso allí sobre la cruz. Esto ellos en realidad no lo quisieron aceptar, no lo pudieron aceptar. El apóstol Pablo dijo, y muy claramente lo tenemos en la Biblia, Romanos capítulo 9, verso 33, como está escrito,
he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cuando esto lo completamos con lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versos 7 y 8, dice así: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, Jesucristo es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Quiénes eran los edificadores? Y bueno, eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley. Así que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Qué terrible, ¿no? Para ellos Cristo no fue como para nosotros, ¿no? La roca, como cantamos, es Cristo la roca, el ancla de mi fe, o la roca de salvación, sino que era la roca de tropiezo. Tropezaron en Cristo, desechando por incredulidad y dureza del corazón el mensaje, y rechazaron al Mesías y rechazaron lo que Cristo venía a ofrecerles. Qué terrible. Pero además de esto, lo que vemos y lo que dice el texto que leímos en el comienzo, es que los judíos, como bien dice Pablo, en el versículo 22 del pasaje que leímos al principio, dice que los judíos piden señales. Bueno, pero si eres tú en realidad el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, Juan capítulo 6, versículo 30, dice que le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Miren, un poco más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 37, dice: pero a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. O sea, ¿había hecho Jesús señales en su tiempo? ¿Sí o no? Sí, pocas señales. No, muchas señales. Sin embargo, ellos pudieron ver las señales. Sí, algunos habrán dicho, sí, las vieron, sí, pero no las pudieron en realidad comprender ni entender, porque sus corazones estaban cerrados, endurecidos, y no pudieron ver las señales que manifestaban que este era realmente el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Hoy el Señor sigue obrando milagros, ¿qué le parece? ¿Podemos decir amén a esto? ¿Sigue haciendo milagros el Señor? ¿Sigue el Señor haciendo señales portentosas? El Señor sigue obrando, pero amén que sigue haciendo obras. Pero hay una cosa interesante, que en realidad hoy tenemos o nos damos cuenta que hay la misma ceguera que hubo entonces. Y no me estoy refiriendo solamente al pueblo de Israel, sino me estoy refiriendo a todos. Y cuando digo todos, digo el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Porque a pesar de ver que Dios hace maravillas y señales, sin embargo, no las pueden ver, no las pueden comprender. Hay un texto que dice o expresa de una manera bastante clara el motivo del porqué. Cuando nosotros leemos la segunda carta que le envía el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4 y los versos 3 y 4, Pablo les dice esto: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué le parece? El enemigo se interesó en cegar el entendimiento, pero ¿de quiénes? De los que no creen, de los incrédulos. Porque cuando la persona recibe la palabra de Dios y abre el corazón, el Espíritu Santo llena de luz su vida. Y cuando digo luz, digo revelación, digo conocimiento, digo experiencia espiritual. Pero cuando no creemos y cuando el mensaje es rechazado, el enemigo se encarga de cegar el entendimiento de los que no creen para que de esta manera no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual dice es la imagen de Dios. Qué importante esto, ¿no? Ellos se negaron a creer. Y esa negativa a creer en Dios, esa incredulidad y dureza de corazón que el Señor mismo les reprochó más de una vez, permitió que el enemigo endureciera sus corazones más y que les pusiera una venda que cegara sus ojos espirituales para que no pudieran ver. Pedían señales, sin embargo, el Señor había hecho muchísimas señales delante de ellos y ellos no las estaban viendo y no las podían comprender porque no tenían el corazón abierto a la revelación de Dios. Y como hablamos de esto con respecto a los judíos, esto ocurre también con los demás, con las personas de este tiempo. ¿Cuánta gente está realmente en esta misma situación? ¿Y cuánta gente realmente está de alguna forma persiguiendo señales? ¿Vio cuántos creyentes hay? Parece que ahí se hace algo o hay alguna demostración de que Dios, van todos corriendo para ese lugar. Y mañana parece que del otro lado y van todos corriendo para el otro lado y andan como en una persecución de señales. Cuando el Señor en la palabra dice bien claro allí en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 17, que estas señales seguirán a los que creen. Es decir, que las señales para los creyentes no van adelante, van atrás. No somos seguidores de señales, somos seguidores de Cristo. Y las señales nos siguen atrás. Cuando el Señor los mandó a predicar, el Señor les dijo esto. Y dice que cuando ellos hicieron lo que el Señor les dijo, llenos de la gracia y del Espíritu Santo, el Señor entonces confirmaba la palabra de ellos, haciendo las señales que Él les había indicado. Los enfermos serían sanados, los endemoniados serían libertados, el Espíritu Santo sería derramado, hablarían en lenguas, ¿no? Dice la palabra ahí en Marcos. Entonces, qué importante es esto. Qué importante poder tener o tomar conciencia de esta verdad. Pero el Evangelio muestra la claridad. Es como el que el mundo anda como en una oscuridad tanteando y buscando cosas. El apóstol Pablo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 27, en un momento le dice a toda esa gente, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de todos nosotros. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero así anda la humanidad, a ciegas, tanteando, palpando, pero no buscando realmente al único y verdadero Dios. Los judíos buscaban a Dios, pero pedían señales. Y en realidad ahí estaba el problema. El otro grupo fueron los gentiles. Los gentiles buscaban otra cosa. No les interesaba tanto las señales, eran menos emocionales y eran más racionales y buscaban sabiduría.
les interesaba tal vez una filosofía que pudiera satisfacerles, una religión tal vez que pudiera traer de alguna manera o develar de alguna manera los misterios de la vida y de las cosas espirituales, más allá de las cosas físicas. Buscaban una doctrina que complaciera los deseos y los anhelos del entendimiento y de la razón. Pero por eso el mensaje de la cruz para ellos era una locura. Esto es una locura. Esto no puede ser. Allí en el capítulo 17 de los Hechos, que relata el capítulo 17 cuando Pablo llega a Atenas y se reúne después de haber pasado por la plaza y ver los altares a los dioses que tenían en ese tiempo, hasta un altar, dice, al Dios no conocido, ¿no?, que habían hecho. Y cuando se enteraron que había una persona que venía hablando cosas diferentes a lo que ellos conocían, les interesó porque a ellos les interesaba conocer cosas nuevas, nuevas filosofías, nuevas religiones, nuevos pensamientos. Lo llevaron al Areópago, que era un lugar donde se disertaba, donde de alguna manera se discutían las situaciones, y lo pusieron allí en el Areópago a Pablo en medio de ellos para que, a ver qué era lo que tenía que decir, qué traía. Y parece que Pablo empezó bien, pero muy pronto, cuando Pablo comenzó a abrir realmente el mensaje del Evangelio, y cuando les habló de Cristo y de la resurrección, dice que ellos ahí perdieron todo el interés. En el versículo 32 del capítulo 17, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaban de Pablo. Y otros le dijeron, ya te vamos a oír en otra oportunidad, en otra ocasión. O sea, en realidad no les interesaba en absoluto. Lo que decía Pablo para ellos era totalmente un absurdo. No congeniaba con la lógica y con los pensamientos que ellos tenían. Qué terrible, ¿no? Ese era el pensamiento. Se dice que en Roma fue encontrada una figura de los cristianos que los representaba con la imagen de una cruz con la cabeza de un asno. Un grabado que se encontró, una figura. ¿Y qué significaba esto? Que los cristianos eran unos burros, unos ignorantes, y especialmente el que los guiaba, de tal manera que se estaban realmente no solamente burlando de los cristianos, sino también del mismo Cristo. Hoy, de diferentes maneras, realmente hay a veces una misma actitud hacia los cristianos. A veces se los considera o se nos considera como ignorantes. Si somos cristianos, bueno, ya no les interesa mucho hablar con nosotros, somos ignorantes. ¿O no es así? Sí. Pero, como bien dice la palabra y como bien dijo el Señor en su momento, no nos rechazan a nosotros. Lo están rechazando al Señor y están realmente ridiculizando el mensaje del Evangelio y a Cristo mismo. Yo creo que es importante ver cómo todo esto se está viendo en este tiempo. ¿O no es así? Lo estamos notando en nuestro tiempo. Más allá de los judíos y de los gentiles, que muy expresamente aquí Pablo habla porque eran justamente con quienes él estaba tratando en forma directa, hoy en forma abierta en la humanidad, vemos estas dos corrientes. Las personas son salvas únicamente, dice Pablo, por la locura de la predicación, es decir, por la palabra de la cruz. Fíjense que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 18 del capítulo 1, lo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es, dice, a nosotros, es poder de Dios. Ahí está. La sabiduría del mundo está de alguna manera limitada a buscar alternativas, soluciones a los problemas que está sufriendo la humanidad y trata de darle soluciones prácticas. Pero en realidad la única solución y la verdad la tenemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces cuando vemos esas cosas y cuando vemos tantas cosas que se dicen para que el hombre viva mejor, para que el hombre pueda alcanzar la felicidad, para que el hombre pueda sentirse realizado, y vemos que, bueno, todo lo que el mundo ofrece no sirve para nada. Pero pastor, mire, no podemos ser tan extremistas. No sirve para nada. Porque la única solución y la única provisión es la que viene de parte del Señor. La única respuesta a los males y a los problemas, las dificultades y las necesidades del ser humano las encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí y solamente en Él podemos encontrar la bendición. El tercer grupo que define Pablo es los llamados. Los llamados que en realidad vienen de los judíos y de los gentiles. Amén. No es que vienen de otro planeta o son otra clase de personas. No, son los mismos, pero que sí escucharon el mensaje del Señor. Sí que pudieron recibir el llamado, pero no solamente lo escucharon, sino que también respondieron al mensaje de la cruz y permitieron de esta manera que el poder y la gracia de Dios se manifestara en sus vidas y se convirtieran en nuevas personas para la gloria de su nombre. Así ha pasado con nuestra experiencia. ¿Usted recibió el mensaje del Señor? ¿Usted escuchó el llamado de Dios en algún momento de su vida? ¿Qué pasó cuando lo aceptó en su corazón y comenzó a creer en el Señor? El Señor comenzó a obrar, comenzó a revelarse en su vida. Su poder comenzó a manifestarse y muchos de nosotros hemos sido liberados, sanados, transformados. Su sabiduría comenzó a obrar en nosotros para que pudiéramos encaminarnos y que pudiéramos realmente vivir una vida de rectitud conforme a la palabra del Señor. Qué hermoso esto, ¿no? Para los llamados. ¿El Señor sigue llamando hoy o no? Claro. Sigue también habiendo respuestas como las que vimos. Al llamado de Dios solamente a algunos les interesan las señales, las cosas que ven. Otros solamente se inclinan a lo racional, solamente aquello que pueden de alguna forma entender con su mente. Y sabemos bien que el Evangelio nosotros no lo recibimos ni como un acto emocional, ni como un acto racional, sino que lo recibimos por un acto de fe. Porque la fe es lo que creemos. No es ni lo que vemos, ni lo que sentimos, ni lo que pensamos. Es lo que creemos. Y esto es algo tan importante para nosotros. Esto nos hace entrar en esta tercera categoría, digamos así. Ni los que piden señales, ni los que buscan sabiduría y explicaciones racionales para todo lo que ocurre en el mundo y en sus vidas, sino nos identificamos con este grupo de los que creen, de los que han sido llamados y han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El texto es maravilloso, el texto 24. Dice: más para los llamados, así judíos como griegos, porque de ahí vienen o venimos, Cristo no es ni locura, amén, porque ellos creían eso, piedra de tropiezo o locura. Para nosotros, que somos los llamados,
Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir que Cristo en nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios? Esto quiere decir que en realidad cuando conocemos al Señor y recibimos al Señor en nuestra vida, el poder que hace obras maravillosas y señales maravillosas está en nosotros. No tenemos que ir siguiendo de un lugar al otro a ver si encontramos algo que... No. ¿Dónde está el poder? Tiene que estar adentro nuestro. ¿Dónde está Cristo? Y Cristo debe estar, ¿dónde debe estar? En nuestro corazón, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, dice la palabra del Señor, seamos capaces de comprender. Qué importante todo esto. Tengamos presente que la bendición cuando aceptamos a Cristo, cuando creemos en Cristo, cuando nos convertimos en llamados del Señor y se cumple la palabra de que Cristo es nosotros, es poder y sabiduría de Dios, ahí está, no tenemos que ir a buscar nada afuera, porque la bendición, el poder y la gracia de Dios están obrando desde nuestro interior. Ahora, creo que Pablo, en la segunda parte del texto que leímos, hace algunas advertencias. El texto dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y fíjese, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y les dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Qué importante esto, ¿no? Si bien Dios puede llamar a gente importante, y a veces nos sorprende, ¿no?, que personas, ídolos populares, personas importantes y reconocidas mundialmente puedan recibir a Cristo, puedan aceptar al Señor. Sin embargo, el llamado de Dios es para todas las personas. No es que Dios llama excepcionalmente a esas personas, porque en definitiva el mensaje de salvación es para todas las personas. En el versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios ha confrontado los valores del mundo, los valores que el mundo tiene, pero ha actuado según sus propios designios. Dios finalmente cumple su voluntad. ¿Sabía esto usted? Sí. El mundo puede tener sus valores y puede hacer hasta alarde de los valores de todo lo que hoy el mundo vive y cree. Pero finalmente va a triunfar la justicia de Dios y la voluntad de Dios y los designios y propósitos de Dios. De tal manera que tenemos que estar confiados, los que hemos creído en el Señor, que esto es una realidad. Pablo dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí está. Dios eligió lo menos, lo que no servía, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Pero ¿por qué o con qué finalidad? Para que nadie se jacte en su presencia. No es que yo estoy en el camino, Dios me eligió a mí porque yo soy sabio, porque tengo mucha capacidad, porque tengo mucho entendimiento, porque soy una persona exitosa, porque... No. Evidentemente esto no es así. Tal es así que evidentemente Dios elige no digamos, ese tipo de personas
como que fueran los que Dios está eligiendo porque tienen capacidades especiales que motivan o mueven a Dios a que Dios los elija. No. Yo recordaba el hecho de cuando el apóstol Pablo habla acerca de que somos vasos de barro. Vasos de barro. Usted sabe que un vaso de barro es un vaso que tiene varias características. Primero, que es un vaso ordinario, ¿no? No es ni de cristal, ni de oro, ni de plata, ni de ningún metal preciado. Es de barro. Y después es muy frágil. Usted al barro le pega un golpecito y se quebró. Pero Pablo dice, siguiendo tal vez esta misma línea de pensamiento, que dentro de este vaso de barro Dios ha puesto un tesoro maravilloso. Y dice con todas las letras, para que la gloria no sea para el hombre, sino que sea para Él. Y cuando nos preguntamos, ¿y cuál es el tesoro que nos puso? Y si leemos un versículo anterior, dice que es la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ah, qué hermoso. Eso, como un tesoro preciado, glorioso, es lo que Dios deposita dentro de una naturaleza totalmente sensible, frágil y de poco valor. Para que no sea para nuestra gloria, sino para que sea para la gloria y para la honra del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Se considera usted un vaso de barro? Si nos consideramos, no, yo no soy un vaso de barro, yo soy un vaso de cristal o de oro. Sin embargo, el tesoro Dios lo pone en el vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude para que podamos conocer esta verdad y creerla, y que podamos recibirla, que podamos aceptarla en nuestra vida. Los dos versículos finales del texto que leímos dicen, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, y aquí vuelve sobre el tema, el que se gloría, ¿nos podemos gloriar? Sí. Pero ojo, ¿en quién nos gloriamos? Para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque por Él, por Dios, estamos nosotros en Cristo. No es por nosotros mismos. No, pero mire, yo decidí venir al Señor y yo he tomado la decisión porque después de tanto que lo pensé y porque yo... No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor. Yo os elegí a vosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito Santo. Gloria a Dios. Ahí está. Él nos eligió a nosotros. Por Él estamos nosotros en Cristo, el cual, el Señor, fue hecho por nosotros, para nosotros, sabiduría. Sabiduría. ¿Somos sabios ahora nosotros? Y ahí tenemos media vida. Si no somos, debemos serlo. Espiritualmente. No con la sabiduría del mundo, que bien dice la palabra de Dios, que es animal, que es una sabiduría diabólica. La sabiduría del mundo. El apóstol Pablo en esta misma carta, en esta primera carta que le escribe a los Corintios, les dice, mas nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, ni de los sabios, ni de los poderosos de este mundo, sino la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios a nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado.
Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso digo que cuando conocemos al Señor y respondemos a su llamado y recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor hace obras en nosotros, señales, nos da sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, que le pone la cabeza de burro como... No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Santiago? Pídasela al Señor. Y el Señor dice que se la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, qué importante, Cristo es hecho por nosotros y para nosotros sabiduría, justificación. Hemos sido justificados por Cristo, ¿o no? Hemos sido declarados justos al creer en Jesucristo. Justificados, Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué le parece? Hemos sido justificados. Esto está dentro de ese plan maravilloso de salvación del Señor. Llamados, justificados. Hemos sido santificados, ¿o no es así? En primera instancia porque Dios nos separó. Éramos del mundo, ahora somos de Cristo. Pertenecíamos al mundo y estábamos en el mundo y contemporizábamos con el mundo en todo, pero ahora el Señor nos separó para Él y vivimos para la gloria y la honra de su nombre. Y somos santificados y debemos seguir creciendo en la santificación, perfeccionando la santidad, dice la palabra, en el temor de Dios. Qué maravilloso. Y muy simple, porque sin santidad, dígalo fuerte, con el barbijo y todo, nadie verá al Señor. Por Él hemos sido hechos santificación. Y dice, y redención. ¿Qué le parece? Hemos sido rescatados, hermano. No es que nosotros vinimos y cuando entramos al camino del Señor todos nos aplaudieron. Mire, fulano viene a la iglesia para recibir a Cristo. Mire, que ahora sí que va a ser tomado en cuenta el Evangelio si éste se convierte. El Señor nos rescató de la perdición y de la muerte, del barro, de la mugre, de la inmundicia, del pecado. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Por eso dice que los vil del mundo escogió Dios. No, nada que fuese excelso, porque no había nada, ni hay nada excelso en el mundo. Y nos rescató a un precio tan alto que no hay dinero ni posesiones en el mundo, aunque reunamos toda la riqueza del mundo, que puede igualarse al precio que Cristo pagó al derramar su sangre allí sobre la cruz. Dice el apóstol Pedro, porque no hemos sido rescatados del mundo y de la perdición, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente tomar conciencia de esta verdad. Por eso que el Evangelio de Cristo debe ser predicado y basado ese mensaje en la cruz del Señor. Pablo aquí en esta carta se había propuesto no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y todo aquel que recibe el llamado y el mensaje del Evangelio no tiene otra alternativa que pasar por la cruz. Porque es necesario que recibamos a Cristo, porque allí es donde Él hizo la obra de redención por cada uno de nosotros. No debemos apelar con el mensaje del Evangelio ni a las emociones, ni motivar el pensamiento o la sabiduría para que puedan las almas venir al camino de Dios. Hoy se usa mucho todo eso.
Parece que los atractivos para que la gente se acerque al Señor es no hables de la cruz ni de la sangre, porque eso rechaza. Eso produce cierto rechazo. Pongámosle una buena música, digámosle que todo está bien, que va a recibir todo y vas a ver cómo empieza a venir gente. Desgraciadamente es eso lo que vemos. Pero tenemos que decirle a esa gente y tenemos que predicarle a esa gente el mensaje de la cruz. Tenemos que llevarlos a los pies de Cristo y que puedan recibir al Cristo que dio su vida por ellos allí en la cruz del Calvario, para que ellos puedan recibir esta bendición. No es fácil predicar el mensaje de la cruz. Y seguramente cuando lo predicamos vamos a tener esa reacción de mucha gente. Muchos se van a escandalizar, otros se van a burlar, a otros no les va a interesar, otros nos van a decir que lo único que les interesa es ver las señales. Las señales están a la vista. Lo que necesitamos es creerlas, creer en el Señor, no en las señales, creer en el Señor, para que podamos realmente recibir la bendición de Dios en nuestra vida. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No hay otra forma. Necesitamos como creyentes en lo personal, en lo particular, pero como iglesia, en lo corporativo, tener el sentir de poder anunciar este mensaje de la cruz de Cristo. Amén. Sin cruz, sin sangre, no se hace remisión de pecado. Y si esto no está, no hay salvación. Todavía estamos en nuestros pecados. Todavía vivimos en nuestros pecados y seremos condenados por nuestros pecados, porque no nos olvidemos que estamos ante un Dios justo, que no ha pasado por alto el pecado de la humanidad en el sentido de que es un Dios indulgente y que todo está bien, sino un Dios justo que ha juzgado el pecado. Por eso Jesucristo tuvo que morir por el pecado, ocupando nuestro lugar, para que nosotros ahora seamos cubiertos por su justicia y por su divina gracia. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo se considera usted? ¿En qué grupo está? ¿Entre los que buscan señales? Muchas veces el creyente parece que se lo dijera aún a modo de queja. Mire, ahora no se ven las señales que se veían. Las señales y lo que Dios hace, y mire, es que debemos entonces buscar más al Señor. Porque cuando creemos en el Señor y cuando el Señor está en nosotros y cuando Cristo, que es poder de Dios, está en nosotros, veremos las señales en nuestra vida y a través de nuestra vida también. Él es sabiduría. No seremos engañados, no seremos arrastrados por doctrinas y cosas que el diablo utiliza para apartar de la fe a aquellos que han sido escogidos por Dios, sino que estaremos firmes en la fe, viviendo una vida plena en el Señor y con la responsabilidad de poder seguir anunciando hasta que Él venga el mensaje de la cruz. No nos olvidemos que si hay algo que el Señor nos mandó a practicar, y es un mandato del Señor, a través de la Santa Cena o de la Cena del Señor, es que recordemos a través de esa participación la obra que el Señor hizo allí en la cruz, la redención, su sangre derramada sobre la cruz. Que el Señor nos ayude. Y ese debe ser nuestro mensaje hasta que el Señor nos venga a buscar.